aplauso fuerte al Espíritu de Dios esta tarde. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Everybody is welcome to the house of the Lord. Es una tarde de celebración This is an afternoon of celebration por lo que Dios está haciendo for what God is doing y seguirá haciendo en medio nuestro. and will continue to do in our midst. Quisiera que salga como de costumbre de su asiento. As is customary, I'd like you to get out of your seat. Y por favor, saluden a 5 personas. And please greet at least 5 people. No se quede en su lugar. Salude a los que nos visitan por primera vez. Don't stay where you are. Say hi to the people who you're seeing for the first time. Bienvenidos Welcome a la casa del Señor. to the house of the Lord. Esta tarde This afternoon, queremos hacer mención del retiro que tuvimos anoche. we'd like to mention last night's retreat. Fue una gran bendición. It was a great blessing. Gracias a los ministros Thank you to the ministers, Carlos y Blanca Montoya Carlos y Blanca Montoya, y a todo el equipo de ministros and the whole team of ministers que fue parte de las enseñanzas y la administración. that took part in last night's teachings. Y la verdad fue una bendición The truth is, it was a blessing el tener este retiro. to have this retreat. Tuvimos un tiempo glorioso. We had a glorious time. Es parte de los que estaban ahí, eran estudiantes, Part of the students that were there last night, y también había otra parte que no dudo. and there was another part that I have no doubt En el próximo Academy ellos serán parte también, that will be a part of the next Akadi. y juntos glorificaremos a Dios. And together we will glorify God. Así es que esta tarde And so this afternoon, vamos a ir a la palabra de Dios. we're going to go straight into the Word of God. Vamos a ser breves, We're porque going to be brief hoy tenemos un tremendo ejército because today we've got a wonderful y army, la mayoría son jóvenes and most of them are young que people hoy van a entrar a las aguas that bautismales. today are going to be entering into the baptismal waters. Usted los ve de blanco aquí, You see them in white here? parecieran ángeles, They look like angels, y le damos gracias a Dios por la vida de ellos. and we thank God for their lives. Quiero pedir a los niños, I would like to ask the children, juntamente con sus maestros, together with their teachers, estarán siendo ministrados en la parte de abajo. they will be ministered downstairs. Muchas gracias a los maestros. Thank you very much to the teachers. Muchas gracias a los ministros Thank you to those de ministers, la red de niños the children's team, por educarlos, for educating them, por for instruirlos instructing them en la palabra de Dios. in the Word of God. Así es que nos gozamos And so we rejoice de saber to know que nuestras generaciones that our generations de niños of children, como de jóvenes just like those of our youth, están siendo instruidos are being instructed en la palabra de Dios. in the Word of God. Y quiero felicitarlo a usted como padre And I'd like to congratulate you as a parent por darle importancia for giving importance a la generación. to those generations. Sabe, se ha perdido el interés You know, we've lost interest de traer a los hijos a la iglesia, al in, templo. in bringing our children to the temple. Hay personas que consideran que no es necesario. There are people that consider it unnecessary. Y yo sé And I understand que traer al hijo a la iglesia that bringing your son to church, no lo hace santo. it doesn't make him holy. Pero déjeme decirle, But let me tell you, el escuchar la palabra de Dios, listening to the Word of God que es la semilla incorruptible, is the incorruptible seed. tarde o temprano, Sooner or later, esa semilla that seed va a germinar will germinate y va a producir fruto. and will produce fruit. Por eso dice la Biblia, That's why the Bible says, instruye al niño instruct your child en su carrera. in his path. Cuando sea viejo, When he's older, no se apartará de he ella. will not depart from the ways of the Por eso Lord. le animo, I should encourage you, como padre de familia, as a father, as a family a man, que continúe to continue dándole a su hijo to give your children ese ejemplo that example de buscar a Dios. of seeking God. El salmista decía, The psalmist would say, yo me alegré con los que me decían, I'm happy with those who told me, a la casa de Jehová iremos. to the house of the Lord I'll go. El tiempo nos ha avanzado Time has passed. y voy a pedir que se ponga de pie I'd like to ask you to stand y abra su Biblia conmigo en Mateo 5, and open your Bible with me to Matthew 5, versículo 13. verse 13.
Dice la palabra de Dios en Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Puede sentarse. You may be seated. Esta tarde continuamos con la serie de mensajes This afternoon we continue with a series of messages we've been preaching que estamos predicando bajo su presencia. under His presence. Esta es la serie That's the series, bajo su presencia. underneath His presence. Este es el cuarto mensaje This de is the esta fourth serie message in the y el series. mensaje de hoy es Today's message is llamados a impactar. called to impact. Dije llamados a impactar. I said called to impact. ¿Cuántos creen eso? How many of you believe that? Usted está aquí You are here porque fue llamado a impactar. because you've been called to make an impact. Impactar To impact. tiene sus sinónimos. It has synonyms. Sinónimos de impactar son The synonyms of impact are señal, signal, marca, huella, to mark, efecto, an effect, colisión cohesion, o choque. crash, collision. Eso es impacto. That is impact. Dios nos ha escogido God has chosen us para impactar to make an impact. esta ciudad. This city and on this city. Dios nos ha escogido God has chosen us para impactar to make an impact esta nación. on this nation. Por eso en el verso que leímos That's why in the verse that we read, es Jesús diciendo, it's Jesus saying, vosotros sois la sal de la tierra. you are the salt of the earth. Mateo 5:13. Matthew 5:13. ¿Qué hace la sal? What does the salt do? La sal preserva. The salt preserves. La Biblia dice The Bible que says tú y yo somos la sal de la tierra. that you and I are the salt of the earth. En los tiempos de nuestros antepasados In the time of our ancestors, no habían aparatos electrónicos como los que tenemos hoy en There- el siglo XXI. there were not electronic devices like the ones we have in the 21st century. Nosotros hoy disfrutamos de un sinnúmero de aparatos que nos hacen la vida más fácil. Today we enjoy many technologies that make our lives more convenient. Pero en el tiempo de nuestros antepasados But in the times of our ancestors, no habían refrigeradores they didn't have refrigerators para preservar las comidas. to preserve food. Pero ¿cómo preservaban las comidas nuestros antepasados? So how did our ancestors preserve food? Lo hacían con sal. They did it with salt. Las carnes eran preservadas con sal. Meat was preserved with salt Porque la sal tiene la influencia o el poder de preservar, because the salt has the ability to preserve, trayéndolo al plano de la iglesia. bringing it into the focus of the church. Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra. Jesus says, you are the salt of the earth. Si la sal tiene el poder de preservar, If the salt has the power to preserve, Dios te escogió a ti para ser la sal de la tierra God has chosen you to be the salt of the y earth, preservar el lugar y las cosas donde quiera que tú to estés. preserve the things wherever you are. Hay cosas There are things, y hay lugares there are places que han sido preservados that have been preserved por tu causa. because of you. Por eso no se han corroído o corrompido, That's why they have not been corrupted, porque tú estás en ese lugar. because you are in that place. Hay matrimonios que han sido preservados There are marriages that have been preserved porque tú lo has preservado. because you have preserved Hay them. familias There are families que han sido preservadas that have been porque preserved, algún miembro las ha preservado. that one member has preserved them, Hay ciudades There are cities que han sido that have preservadas been preserved porque más de alguien because more than one person se ha levantado has risen up para preservarlas. to preserve them. En la Biblia encontramos muchos hombres In y the Bible we mujeres find many men and women y hombres and men que preservaron en su tiempo that preserved in their time ciudades, cities, familias, families, países, countries, y uno de ellos and one of them fue José. was Joseph. En Génesis 39:2 In Genesis 39:2, dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Notamos let's note que la Biblia dice Jehová estaba con José. the Bible says that Jehovah was with Joseph. Lo más importante es saber The most important thing to note que la presencia de Dios is that the presence of God estaba con José. was with Joseph. Y José estaba en la casa de su amo el egipcio. And Joseph was in the house of his master in Egypt. El egipcio The Egyptian
amo de José master of Joseph, era un pagano, was a pagan, era un politeísta. was a polytheist. He believed in many gods. Exacto. Era un hombre He was a man que no conocía al Dios de José. that did not know the God of Joseph. Pero la Biblia dice But the Bible says que José that Joseph estaba en la casa del egipcio. was in the house of the Egyptian. Y esto provocó And this provoked un impacto, an impact, un efecto. an effect. Y en el verso siguiente, el 3 dice, In the following verse we see, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Me llama la atención this calls the attention porque dice, y vio su amo. because he said he saw his master. Su amo era pagano, His master was pagan. era un egipcio. He was an Egyptian. Pero ¿qué fue lo que vio en este caso Potifar, que era el amo de José? But what did Potiphar, who was Joseph's master, see in this case? ¿Vio a Jehová en persona? Did he see Jehovah in person? No lo creo, I don't think so. porque Potifar Because Potiphar no sabía quién era Jehová. did not know who Jehovah was. Sin embargo, However, cuando la Biblia dice, y vio su amo when the Bible says his master saw que Jehová estaba con José, that Jehovah was with Joseph, fue porque el amo de José it was because Joseph's master vio las obras, saw the works, el impacto, he saw the impact, el efecto, the effect, la preservación the preservation que José estaba provocando that Joseph was provoking en su casa. in his home. José Joseph, estaba haciendo la he diferencia was making a difference porque sabía because he knew que aunque era esclavo, that even though he was a slave, no se comportó como esclavo. he didn't behave like a Él slave. tenía una misión He had a mission, y él sabía and he knew que Dios lo había escogido that God had chosen him para preservar, to preserve para impactar. and to impact. Por eso es que se posicionó That's why he positions sin himself, importar dónde estaba. not caring about where he Yo is. tengo buenas noticias I para have ti. good news for you. Así como Potifar, In the same way that Potiphar, amo de José, master of Joseph, vio que Jehová estaba con él. saw that Jehovah was with Yo him, quiero decirte, I want to let you know, tarde o temprano, sooner or later, tu jefe your boss verá que Jehová está will see that contigo. Jehovah is with you. Esta ciudad sabrá This city will que know Jehová está con su that God is iglesia. with its church. Canadá sabrá Canada will know que Jehová está con su pueblo. that God is with his people Porque hemos sido llamados because we've been called para impactar to make an impact esta nación in this y las nation naciones de la tierra. and in the nations of the Si earth. algo va a suceder, If something's going to será happen, provocado por ti. it's going to be provoked by you Porque tú has sido llamado because you've been la chosen, sal de la the tierra salt of the earth, para preservar. to preserve. Cuando vemos lo que sucede a nuestro alrededor, When we see what's happening around us, cuando vemos las noticias, when we see what's happening on the cuando news, vemos la inmoralidad, when we see immorality, nos asustamos. we are Y scared. muchos dicen, Many say, mejor me voy to my country. maybe I should just go back to my country. Pero te tengo otra noticia. But I have some news for you. In your country, En tu país, the same thing is happening. la misma cosa está pasando. De manera que no es el país, In such a way that it's not the country, eres tú it's you el que tiene que saber that needs to que know fuiste llamado that you were called para preservar, to preserve, para impactar, to make an impact, para hacer efecto, to make an effect, como lo hizo José. the same way Joseph Ahora, did. la iglesia que hace efecto, Now the church that has an la effect, iglesia que impacta, the church that has an impact, tiene que saber needs to know que es necesario el that poder. power is En necessary. Hechos 1:8 Acts 1:8
8. Jesús dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús le dijo a los discípulos, Jesus said to the disciples, ustedes recibirán poder, you'll receive power. pero para recibir poder, But to receive power, ustedes tienen que esperar en Jerusalén. you need to wait on Jerusalem. Esperen en Jerusalén Wait on Jerusalem hasta que sean investidos until you are invested de ese poder. in that power. Cuando Jesús les dijo, When the Lord said, serán testigos you will be witnesses en toda Judea, in all of Judea, en toda Samaria. in all of Y Samaria. le dijo hasta lo último de la tierra, He said until the ends of the hasta earth, cualquier rincón every corner donde haya un hijo de Dios, where there's a son of ahí God, va a impactar, there will be an impact. ahí va a preservar, There will be ahí preservation. va a ser There will efecto. be an effect. Pero Jesús, But Jesus, cuando le dijo, me serán testigos, when he said you will be estaba witnesses, diciéndole, ustedes impactarán, he was saying you will make an pero impact. tienen que esperar en Jerusalén. But you need to wait on Jerusalem. Y los discípulos se fueron And so the disciples went y esperaron en Jerusalén. and they waited in Jerusalem. Mientras esperaban, And as they waited, ¿qué hacían? what did they do? Ellos no dormían, They didn't sleep. no criticaban, They didn't criticize. no se quejaban. They didn't complain. Mientras ellos esperaban, As they were waiting, ellos encontraron el secreto they found the secret que la iglesia del siglo XXI perdió. that the 21st century church has lost. Ellos encontraron que el secreto They found the secret. estaba en la oración. It was in prayer. ¿Dónde la descubrieron los discípulos? Where did they discover it? En la vida de su maestro. They found it in the life of their teacher. Es más, It's more, cuando ellos estaban when they were discipulados por Jesús, discipled by Christ, una cosa que le dijeron a Jesús one thing that they told Jesus fue, enséñanos a orar. was teach us how to pray. Siendo él un maestro excelentísimo, Him being a great teacher, no le pidieron enséñanos a predicar, they didn't ask him, teach us how to preach, enséñanos a orar. teach us how to pray. Ellos querían saber They wanted to know cuál era la razón what was the por reason la que con tanta intensidad Jesús oraba. by which so much intensity Jesus prayed. Lo descubrieron al pasar el tiempo. They discovered it as time passed. Y ellos sabían They knew que era el secreto what the secret was. para que lo que se diera a luz To give light no iba a ser por la carne, was not going to be through flesh por lo humano, or the human, sino por lo divino. but through the divine. Por eso es que los discípulos, That's why it is the dice la disciples. Biblia en Hechos 1:14, The Bible says in Acts que 1:14 todos estos that perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Quiénes todos estos? who are all these? Los discípulos y Disciples todos los que estaban en el aposento alto and all of those who are in the high places estaban unánimes, were together, perseveraban, persevering, orando praying, y rogando. and Y begging. dice que estaban ahí las mujeres. And he says that the women were there. Estaba María, la madre de Jesús, Mary, the mother of Jesus, y was con there sus hermanos. with her brothers. Estaba este grupo de gente There was this group of people, unánimes unanimous, en oración in prayer, y en ruego, en intercesión, in intercession, y no lo hicieron and they didn't do it, de forma leve, sino continua. and they did it continuously Perseveraban. through perseverance. ¿Sabe por qué es necesario perseverar en la oración? Why is it necessary to persevere in prayer? Hay personas que hace tiempo dejaron de orar. There are people who have given up on praying. La iglesia nació en oración. The church was born in La prayer. iglesia primitiva The primitive church se iba a sostener was sustained por la oración. through prayer. Hace tiempo Some time ago, que la iglesia dejó de orar the church stopped putting de emphasis on forma prayer, intensa. in an intense prayer. Hace tiempo que muchos cristianos dejaron de orar Some time ago, Christians gave up praying porque creen que ya no es necesaria la oración. because they believe it's no longer Pero necessary. ese es el ingrediente que se necesita But that is the most important ingredient para ver la gloria de to Dios, see the glory of God, para ver un rompimiento, to see a breakthrough, para ser testigos con poder, to be witnesses of para power, ser hombres y mujeres que impactemos. to be women and men that make an impact. La oración es espiritual Prayer is spiritual, y es un diálogo con Dios. and it's a dialogue with Yo God. espero que después de este pequeño mensaje, And I hope that after this small su message, estilo de oración your style of prayer pueda ser transformado, will be transformed. pueda ser cambiado, It can be porque changed. usted comprenda el propósito de la oración. When you understand the purpose of prayer, Pero la iglesia oraba intensamente. the church prayed intensely. ¿Por qué razón lo hacía? Why did they pray intensely? Ellos sabían el secreto. They knew the secret. Y hoy le voy a revelar a usted el secreto. And today I'm going to reveal the secret to you. Apocalipsis 8:4 Apocalypse, Dice, Revelations
8:4. 8:4. Y de la manera, dice, perdón, y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Qué es incienso entonces? What is incense then? No se oye. ¿Qué es incienso? What is the smoke of incense? Oraciones. Prayer. Incienso Incense son oraciones. refers to prayer. Y dice la Biblia And the Bible says que son oraciones de quiénes? that they are prayers of whom? De los santos. Of the saints. ¿Quiénes son los santos? Who are the saints? ¿Cuántos santos hay aquí? How many saints do I have in the house tonight? Entonces, ¿de quiénes son las oraciones? So who do the prayers belong to? ¿Y quiénes son los nosotros? And who are we? Nosotros los santos. We are the saints. Lo que pasa es que nos enseñaron otro tipo de santos. The thing is that we were taught about another kind of Y no saint. le voy a hablar de esos santos. I'm not going to talk to you about those Los saints. santos que le hablo The saints of which I speak of. respiran, Breathe. hablan, Speak. están hoy en la casa de They're Dios. in the house here tonight. Esos son los santos Those are the saints que cuando oran that when they pray, se convierten en incienso. they convert into ¿Y incense. sabe qué es lo más And interesante? you know what the most interesting part is? Que la Biblia dice That the Bible says que ese humo de incienso that smoke of incense es tomado por la mano de un ángel is taken up by the hand of an angel y sube. and it ascends. Las oraciones de los santos The prayers of the saints no se las lleva el viento. are not taken by the wind. Aunque usted cuando está orando Even if when you're praying, no ve nada, don't see anything, no siente nada, don't feel anything. le tengo una buena I noticia. have good news for you. Cuando usted está orando, When you are praying, está poniendo ángeles en movimiento. you are putting angels into Hay movement. ángeles en movimiento. There are angels that are in movement Mientras usted está orando, as you're praying. aunque usted no lo está viendo, You may not be seeing it. el ángel mientras usted ora As you're praying, agarra su incienso an angel takes your y lo incense. toma en su mano. He takes it in his ¿Y hands. para dónde lo And lleva? where does he take it? Mire lo que dice el siguiente verso. Apocalipsis 5:8. Esto cambió mi manera de orar. This changed the way I would pray. Espero cambie su manera de orar. I hope it changes the way you pray. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¡Woo! Oiga, las oraciones suyas son tomadas. Your prayers are taken. Y allá arriba, And up there, mire, para que le quede más impregnado, le traje aquí algo que le tengo que enseñar. just so it really sticks to your mind, Le pedí a uno de los ancianos I asked one of the elders que me enviara la copa de oro to send me the cup of para gold tenerlo un ratito. just to hold for a second. ¿Sabe qué hice con esto? You know what I do with this? Desnudé unas papas I peeled some para potatoes convertir esto en una copa de oro. to make a cup of gold. Pero supongamos But suppose que esta es la copa que los ancianos tienen allá arriba. that this is the cup that the elders are Dice holding up there. las copas. The cup, Necesito 2 angelotes grandes. I need 2 big angels. No está ese ángel aquí. Ven, ven, ven. Ahí vienen 2. Ahí viene el hermano. 2 nada más. Ah, gracias. Esa copa habla, sí. Oiga, Listen, las oraciones prayer son llevadas is taken al trono. to the throne. La iglesia que no ora, The church that does not pray allá en el trono to the throne, no hay incienso, there's no incense, copas vacías empty cups por falta de oración. for lack of prayer. Por eso es que la iglesia primitiva entendió algo. That's why the primitive church understood something, Perseveraban en la oración, to persevere in prayer. porque entre más oraban, Because the more they prayed, más incienso provocaban. the more incense they would provoke. Quiera Dios que de aquí en adelante
from here on out, se intensifique el incienso de la God would oración like the intensity of the prayer to y be sea higher, recibido allá en el cielo. so that the incense could be received Yo in voy a heaven. suponer I will suppose que los hermanos me van a traer agua ahora that the brothers are going to bring me water now, y me lo van a poner aquí and they're going to put it in y here, lo voy a tomar como incienso. and I'm going to drink it like incense. Tráigame agua, por favor. No, agua real. No, eso es mío. Esas no son sus oraciones, eso es mi oración. Vayan a traer de la oración. No, aquí está, hermano, aquí. Va muy lejos, aquí atrás, mire. Ahí atrás están las oraciones de un montón de santos. Encontró y con gusto lo trae. They found the water. Vamos a decir que está la copa y lo que traen los hermanos, los ángeles What the brothers here, who En la represent oración angels, are bringing prayer. de alguien. Someone's prayer. Eso es el incienso. That's the incense. Gloria a Dios. Espera, quédate ahí, espérate. ¿Sabe por qué se quedaron ahí? You know why they stayed there? Porque son las oraciones los que mueven a los ángeles. Because it's prayer that moves the angels. Y eso es lo que está pasando hoy en día. And that's what's happening today. Los ángeles están esperando. Angels are waiting. ¿Quién en Toronto? ¿Quién? Who in Toronto? Who in Toronto is going to pray? Y mientras no hay oración, And if there's no prayer, no hay movimiento. there's no movement. Los ángeles no pueden subir The angels can't ascend llevando incienso. with incense. Mira, iglesia, Look, church, este es el tiempo this is the de time poner a los ángeles to make the en angels movimiento. into movement. Más, More, más, more, más, more, más. more. Échale, ya estuvo. Cuando empieza a fluir la copa del incienso, When the cup of incense es begins cuando to el cielo flow, dice: is when the church says, no se preocupe, hermano Ricardo, esa agüita. El incienso empieza a rebasar. the incense begins to overflow. Y cuando Dios dice, what's going on here? And then that's when God begins to say, ¿De ¿Qué está dónde pasando llegó aquí? esto? Where did this come El from? ángel dice, lo traje de Toronto. The angel says, I brought it from Toronto. Rey de gloria, King of glory está intercediendo. is interceding. Hay incienso. There's incense. Aleluya. Hallelujah. Pueden sentarse ángeles. You may be seated, angels. Ahora, vea, Now, look. el tiempo se me está yendo. Gracias, Angelón. El tiempo se me está yendo. Time is passing. Y créamelo, yo quisiera extenderme un poco en esto. And I'd like to extend myself in this a little Porque bit. si pierdo la unción de esto en este momento, el otro domingo ya no está. Ya Because es if I otra lose the unción. anointing now, then Es otra cosa, ya usted no va a volver a oír esto. next week you're going to have to listen Porque to esto this no again. son cebollas refritadas. These aren't refried Esto es onions. comida fresca This cada is cada fresh food. domingo. This is fresh fruit every Y Sunday. por eso quiero que usted sepa That's why I want you que to lo de know hoy es hoy. that today is Que today. no estuvo, se lo perdió. If you weren't here, you Pero missed usted it. no se lo va a perder But you're not cada gonna miss it. momento. Será algo diseñado Every moment will be something para el designed tiempo que Dios tiene. for the time that God has. Pero para ir más rápido, But to go quickly, en la iglesia primitiva in the primitive church, entendieron esto, they understood this, que cuando los ángeles agarraban el incienso, that when the angels took the lo incense, llevaban y llenaban las copas they took it and they filled the que cups tenían los ancianos. that the elders had. Entonces ellos intercedían. And so they would intercede. Y dice la Biblia en un relato de Hechos 12:5, And the Bible says, Hechos 12:5, mientras que Pedro era bien vigilado en la cárcel, en la iglesia se chismeaba, se dormía, se socializaba. No, en la iglesia, ¿qué dice? in the church it says, what? ¿En dónde se oraba? La iglesia, ¿qué hacía? What did the church do? Oraba They would pray constantemente without ceasing a Dios por él. to the church of God. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia? You know what the church's Es que problem queremos is? que con 5 minutos Is that we want with 5 venga la minutes gloria. the glory to come. La primera vimos que la iglesia oraba perseverantemente. We saw first that the church prayed with Ahora estaban perseverance. orando
Now they're praying constantemente. without ceasing. Desde el momento que supieron From the moment they understood que el hermano Pedro that brother Peter había caído preso, had fallen prison, agarraron el timón they took the de driver's la seat oración y la intercesión of prayer and y intercession, no la soltaron. and they didn't let go. Padre, Father, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, declaramos a Pedro we declare Peter libre de la cárcel, free of prison. rota las cadenas. Break the chains. Pedro es guardado, He's kept safe. es protegido, He's protected. es liberado. He's freed. Gracias, oh Thank Dios. you, Lord. Y no lo hicieron por 5 minutos, And they didn't do it for lo 5 hicieron minutes. constantemente. They did it without Y me ceasing. llama la atención It calls to my attention porque humanamente hablando because speaking from a human era perspective, imposible it was impossible de que Pedro fuera libre esa noche. for Peter to be freed that night. Herodes quería matarlo King Herod wanted to kill him, y ese mismo día and that same day lo iba a matar. he was going to kill him. Pero era imposible But it was impossible que saliera de esa for cárcel him to leave that prison humanamente hablando. from a human perspective. Pero However, para Dios no hay nada for imposible. God there is nothing impossible. Cuando las ofrendas, cuando la oración When the prayer llegan al trono de Dios, gets to the throne of God, ese incienso llega it's incense, y llena esa copa, and it fills that o cup, llenan esas or it copas, fills those cups. nada va a impedir Nothing will que impede la gloria de Dios descienda that the glory of y God que hayan descends, prodigios, milagros and that we see y miracles, maravillas. works, and wonders. Porque era imposible que Pedro fuese liberado. Why was it impossible for Peter to be freed that Si night? lo vemos del punto de vista humano. If we see it from the human perspective, Porque como lo dice claro, literalmente, because as the verse literally says, era bien vigilado. he was watched very carefully. Pedro Peter tenía un soldado a su izquierda had one soldier y to uno a his su left derecha and one to his right, y estaba encadenado. and he was in chains. Además, Pedro tenía On top of that, Peter had 16 soldados 16 soldiers que lo custodiaban. that would watch over him as well. O sea, tenía 3 guardas, So he guardias. had three guards, Porque cada guardia era compuesta por 4 soldados. because each guard was made up of 4 soldiers. De manera que Herodes dijo, In such a way that King Herod a said, ese individuo that individual, me lo cuidan. you take care of him, make sure he Como doesn't si get hubiera out of sido un there. asesino. As if he was an Lo assassin. habían puesto en la cárcel más adentro. They put him in the deepest jail Y cell. ahí estaban las 4 guardias. And that's where the 4 guards were. 4, y me imagino que habían 4 en este lado, I imagine there was 4 here, 4 de este lado, and 4 on the other side, 4 de este lado 4 on the other y side, 4 de este lado. and 4 on the other side. Hacían 16. That was 16. Ellos hicieron prácticamente They de practically, 4 guardias, hicieron 2 guardias. they made 2 main guard lines. Porque habían 4 y 4, 8 en una y 8 en otra. Because there was 2 lines, 8 in one and 8 in the other. Y con los ojos bien abiertos. And with their eyes wide open. Porque quien dejaba escapar Because who they let escape, un reo pagaba con su propia vida. someone would pay, a guard would pay with their own life if someone escaped. Esos tenían que estar con los ojos abiertos. They had to be there with their eyes wide open. Pero But la iglesia hacía oración the church continued to pray constantemente a without Dios. ceasing. Entonces, ¿qué pasó? So what happened? Cuando la iglesia en ese momento que hacía oración por Pedro When that church was praying for Peter in that moment, levantó tanto incienso rises up so much incense que llenó las copas. that it fills the cups. ¿Y sabe qué pasó? And you know what happens? El ángel subía con el incienso. The angel would ascend with the incense in hand. Ahora el ángel Now the angel ya no venía con manos vacías. didn't come back down with empty hands. Ahora venía con manos llenas. Now when he came down, he came with hands Ahora full de arriba, from above. por las oraciones de la iglesia, For the prayers of the church, el ángel venía de regreso, the angel would return, pero con instrucciones. but with instructions. Y el ángel le dijo, The angel said, ya no regreses don't go back a donde están los que estaban orando por Pedro. to those who were praying for Peter. Ahora ve Now go a donde está por quien ellos estaban orando. directly to whom Y they were ahí praying for. And there, tienes orden
You have de orders romperle las cadenas, to break the de chains abrirle la puerta, and open the de gate cegarle los ojos a los soldados. and close the eyes of the guards. Porque Pedro Because Peter todavía tiene mucho que cumplir. still has a lot to accomplish. Todavía hay algo que cumplir. There's still something to Y accomplish. Pedro dice la Biblia And the Bible says que that el Peter, ángel lo despertó. the angel wakes Peter up. Porque Pedro estaba profundamente dormido. Because Peter was in a deep Y sleep. le dijo al ángel, despierta, And the angel said, wake up. ponte los Nike que nos vamos Get your Nikes on because it's time to go. a correr. To run. Y Pedro, todo así adormitado, pensó que estaba teniendo un sueño. And Peter thought he was asleep. He thought it was delusional. Y qué impresionante, porque esto, mire hermano, eso es impresionante. And this is just super impressive. Se rompen las cadenas. The chains are broken. Sale el ángel The angel comes out por la misma puerta through the very same entrance donde Pedro lo metieron encadenado. where they put Peter in with Por ese chains. mismo pasillo Through that same donde pathway entró encadenado. where Peter entered Por chained. ese mismo pasillo Through that same pathway sale libre y sin cadenas. he leaves free and without chains. Y lo más interesante And the most interesting part es que aquellos 16 is that those 16 que lo cuidaban that were watching him, ni se dieron cuenta they did not even a notice qué hora salió. at what moment he escaped. La gran puerta, The great gate, dice la Biblia, que se abrió de metal. that great metal gate was opened. Hasta ha de haber sido tan rústico que hacía. It's probably so rustic that it made that noise. Y los soldados ni de eso se dieron cuenta. And even that the soldiers were not aware of. No era porque estaban dormidos. It wasn't because they were asleep. Esas eran, mira, hoy tenemos en nuestro siglo XXI Like in 21st century we have cámaras electrónicas. electronic cameras. En ese entonces In that time eran cámaras humanas. they were human cameras. 32 ojos 32 eyes. no vieron lo que pasó. They didn't see what happened. Porque cuando la iglesia intercede, Because when the church lo que intercedes, parece imposible, what seems impossible, para Dios todo es for posible. God everything is possible. La Biblia revela The Bible says que Pedro salió de ahí that Peter went out of there y siguió predicando. and he continued to preach. Pero algo que me llama la atención y quiero terminar con esto, But what really calls to my attention, and I'm going es to que el finish que with nos dio this, ejemplo de orar, is that the one who gave us an example of que praying fue Jesús, was Jesus. tuvo un efecto, He had an effect. tuvo choque He had collision contra los religiosos. with those who were religious. Y dice en Juan 10:37, And John 10:36 says, si no hago las obras de mi 37. Padre, no me creáis. Jesús estaba diciendo, Jesus si no was han visto un saying, efecto, if you have not seen an effect, si no han visto un impacto, if you've not seen an impact, no me crean. don't believe me. El verso 38, Verse 38, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Sabe qué dijo Jesús? you know what Jesus ¿Me said? pueden cambiar ese verso? ¿Todavía se quedaron ahí estancados? ¿Quién es el que está ahí arriba? Oh, es que solo tenemos uno corriendo para arriba. Miren, es que la verdad que aquí están los que nos ayudan. Here are the en ones la who usually media. help us. Y por esa razón For that tenemos reason. a uno solo allá corriendo. Veo a Fabián corriendo para arriba y para abajo. I see only one person up there running around. Porque The los que usual, nos ayudan están hoy aquí listos para ser bautizados. the usual hoy. helpers are being baptized today. Vamos al siguiente verso. No, si no me creen a mí, crean a las obras, crean al impacto. Para que crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. Eso que él dijo, What he said there, eso que él dijo provocó un choque. created a collision. Intentaron matar a Jesús They tried to kill Jesus porque no les pareció lo que Jesús dijo. because they didn't like what he was saying. No querían creer ni en él They didn't want to believe in ni him en el impacto que él estaba or in provocando. the impact that he was provoking. Potifar creyó en las obras Potiphar believed in the o el works impacto que hizo José or the impact that en su Joseph propia had done. casa. Los religiosos no creyeron The religious people did en not el believe impacto in the impact que Jesús estaba provocando. that Jesus was Los provoking. ciegos veían, The blind would see, los sordos oían, the deaf would hear,
Los paralíticos caminaban The paralyzed would walk, y ellos no quisieron creer. but they didn't want to believe. Sin embargo, However, trataron de They tried. apresarlo. Pero la Biblia dice en el 39, procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó but he escaped de sus manos. from their hands. Él se escapó He escaped de sus manos. from their hands. Otra vez, él se escapó Again, he escaped de sus manos. out of their hand. Se supone que Jesús estaba destinado a morir. Jesus was destined to die. ¿Por qué se escapó? Why did he escape? Si su destino era morir. If his destiny was to die. ¿Sabe? You know, Es interesante saber que cuando hay un propósito, it's interesting to know that when there is a purpose, Dios quiere que ese propósito se cumpla. God wants that purpose to be Porque Él accomplished tiene un tiempo because he has a time para que ese propósito se cumpla. for that purpose to be accomplished. Por eso es que vemos como Jesús, That's why we see, just like muchos Jesus, hombres que escaparon, many men who escaped, muchas mujeres escaparon. many women who escaped. Moisés escapó desde niño de las manos de Faraón. Moses escaped as a child from the hands of Pharaoh. Daniel escapó de las manos Daniel del escaped rey de Persia. from the hands of the king of Persia. Mi esposa nos enseñaba el viernes The pastor Audi taught us on Friday la oración that prayer de Daniel of Daniel 3 veces al día. 3 times a day. Esa copa estaba llena continuamente. That cup was continuously filled. Daniel no oraba solo cuando tenía problemas. Daniel didn't just pray when he had Daniel problems. sabía el secreto. Daniel knew the secret Que si la copa siempre está llena de that ese incienso, if the cup is always full of en that incense of cualquier prayer, momento, in any moment, cuando yo oro, when I pray, las cosas tienen que cambiar. things have to change. Algo tiene que resucitar. Something has to Algo happen. tiene que despertar. Something has to be Y awoken. Daniel And Daniel mantenía su oración continua. maintained continuous prayer. Y decía, mi esposa nos enseñaba Pastor Audi taught us cómo aquellos leones how those lions podían haberse devorado a Daniel, could have devoured Daniel, pero en vez de devorarlo, but instead of devouring him, lo protegieron. they protected him. Y no era que eran leones medio muertos, And they weren't half-dead lions porque la prueba estuvo después, because the proof was after. cuando tiraron a lo que se llaman sátrapas, When they threw the other people there, los chismosos del rey, the gossipers, those who spoke los ojos y los oídos del rey, against the king, los agarraron a ellos they got them. y en el aire los cogieron y los devoraron. And right in midair, they devoured them. Por eso es que pronunció el rey de Persia That's why the king of Persia que el Dios de Daniel said, the God of Daniel fuese promulgado, fuese adorado be praised en todo lugar. in all places. Daniel fue escogido para impactar. Daniel was chosen to make an impact. Yo quiero decirte algo. And I want to tell you Así something. como Moisés escapó, Just how Moses escaped, José escapó, Joseph escaped, Jesús escapó. Jesus Desde escaped. que era niño, Jesús escapó de manos de Herodes. Even as a baby, he escaped the hands of Herod, King Herod. Algunos de nosotros Some of us hemos escapado have escaped de las garras del enemigo. from the hands of the enemy. Oiga, alguien escapó Somebody escaped de un accidente donde pudiste haber muerto. from an accident where you might have died. Alguien escapó Someone has escaped de un cáncer. cancer. Alguien escapó You may have escaped de una enfermedad crónica. a chronic illness. Y los que están pasando por una crisis, And those who are going through a tengo crisis, una buena noticia. I have some good news for Van a you. escapar. You're going to escape Porque as la well. iglesia está intercediendo Because the church is con interceding oración continua. with continuous prayer. El lunes, Monday, el viernes, Friday, estamos we intercediendo are interceding hasta ver un rompimiento. until we see a breakthrough. Dios nos ha dicho God has said, que levantemos un ejército rise up an de army intercesores of intercessors. que estamos clamando. We're crying El out. viernes pasado Last Friday, tuvimos una intercesión pero impresionante. we had an impressive intercession. Sentimos la misma gloria de Dios. We felt the same glory of God. Era una nube tan espesa. It was such a thick cloud of Estamos glory. orando por los que están enfermos. We're praying for those who are sick. Lo estamos nombrando
We're naming them. Estamos orando por esta generación que está aquí sentada. We're praying for this generation here that's Estamos seated. orando por nuestros We're hijos praying for our children. hasta verlos Until we see volver a Dios, them come back to tornarse a Dios. Go back to Queremos God. las copas llenas We want full de cups incienso of para incense, que el ángel venga so the y angel may pueda come, atender and he may la respuesta have que the hemos answer presentado that we have delante de presented Dios. before God. Este es el tiempo, iglesia, This is the time, church, para ver la manifestación, to see His para manifestation, impactar. to impact. Dios te llamó a impactar. God has called you to make No an dejes impact. de orar. Don't stop praying. Intensamente clama. Intensely cry No out. te des por vencido. Don't give up. Si no lo viste en 5 minutos, If you didn't see it in 5 sigue minutes, orando por 1 hora. if you didn't see it in an Sigue hour, orando hasta ver el rompimiento. keep praying until you see the Porque la breakthrough. iglesia que ora Because the church that tiene prays la oportunidad has the opportunity de ver un rompimiento. to see a breakthrough. Yo estoy seguro I'm sure que fui escogido that I've been chosen para impactar to make an impact. en mi trabajo. In my Va a haber workplace. una transformación. There's going to be a En mi transformation. ciudad In my city. va a haber una There's going to be a transformación. transformation. Porque Dios Because the Lord me llamó has called para me impactar. to make an impact. Dios me llamó God has called para me transformar. to transform. Dios me llamó God has called para me traer un rompimiento. to bring a breakthrough. No es cuestión de que sea o no inteligente. It's not about being Es intelligent. cuestión de que yo conozca It's about knowing que la clave está that the key is in en la oración. praying, En la oración. in prayer. Déjeme decirle, estamos cerca Let me tell you, we're de close ver to milagros. see a miracle. Desde que la iglesia empezó a interceder, Ever since the church started en interceding, cada reunión in every meeting, hemos estado bajo su we've been presencia. underneath His presence. Y hay testimonios And there's de lo que testimonies Dios está haciendo. of what God is doing, Cambios. changes. En el retiro de ayer muchos fueron tocados. In yesterday's retreat, Y hay many were touched. testimonio And de lo there's que Dios ha testimony hecho, of what God has done, de lo que Dios está haciendo. of what God is doing. Sigamos orando, Keep praying, porque este es el tiempo because this is the time de una of a transformación. transformation. Si la iglesia ora, If the la church iglesia prays, ve un cambio. the church will see Razón change. tuvo Jesús Jesus had a reason cuando dijo, when He said, vosotros sois "You are la sal de la tierra. the salt of the earth. Nosotros somos You are la sal de la tierra. the salt of the earth." Vamos a sazonar esta We're ciudad. going to season this city. Vamos a sazonar nuestra We're familia. going to season our family. Tú vas a ver cambios You're going to see change en tu familia, in your family, en tu casa, in your en household, tu negocio. in your Si business. lo vio Pedro y la iglesia primitiva, If Peter saw it and so did the primitive si church, lo vio Daniel, if Daniel saw it, lo vio Jesús. Jesus saw it, Era tan importante la oración church prayer was so important que Jesús dijo, that Jesus said, mi casa, "My house casa de oración, is a house of prayer." será llamada. Póngase de pie esta tarde. Please stand to your feet this afternoon. Llamados a impactar. Called to make an impact. Para impactar